Tika Plus Ribu. Bueno, esta es la chica que se ha encargado del negocio. Fijaros la chica que llevaba el negocio. Es la que ha cocinado, la que me ha hecho el arroz con nasi pechel, Ena, terima kasih. Mira la nena, una nena que lleva el negocio ya sola. Impresionante, impresionante Indonesia. Terima kasih, Ena makanan. Os lo prometo, se me encoge el corazón cuando veo a niños tan pequeños teniendo que trabajar como esta niña, tío. Se me encoge el corazón, de verdad os lo digo. Muy buenas familia y bienvenidos a otra aventura cruda como la vida misma. Aquí estoy con Fefe. Hello. Estoy en Malang, que es donde hemos estado las últimas noches tras ver la cascada y demás. Y bueno, Fefe trabaja aquí en el hostal en el que me he quedado, súper a gusto. Tenemos una urgencia para los próximos días, os voy a mostrar la ruta, pero resulta que me estoy quedando sin visa. Entonces tengo que acercarme a la ciudad de Surakarta. Tengo una larga ruta por delante. Java, Indonesia en general, es masiva, así que este es el perfil de la ruta. Es una verdadera locura. En un momento puntual vamos a estar ahí escalando un volcán. Y tenemos cierta urgencia, así que tengo que hacer lo posible en 5 días, cubrir estos 270 kilómetros. Ah, it's pushing. It's not good. Okay. Bye-bye. Terima kasih. Hati-hati. 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 Bueno, llegó la hora de marcharse de Malang. La aventura hacia China continúa, amigos. Y aquí donde lo veis, es que Indonesia es masiva. Y estoy ahora mismo en Java del Este. Java se divide en 3 partes, Java del Este, Java Central y Java Occidental. Nosotros vamos abriendo nuestro camino hacia Java Occidental, hacia la capital, Yakarta, para más tarde cruzar y coger un ferry a Sumatra. Ahora. ¡Locura! Fefe, las chicas del hostal, me han dicho ahora que abro mi camino hacia Yogyakarta, que es donde se encuentra el antiguo reino y oficialmente aún sigue siendo el reino de Yogyakarta, pues es donde está el sultán. Y es muy venerado y adorado en toda Indonesia, a diferencia de los políticos, que al igual que en España les tenemos un asco que pa' qué, porque son unos corruptos del copón. Estos próximos episodios vais a ver muchísima historia, templos hinduistas ancestrales que le quitan a uno el habla, templos budistas milenarios. Esta parte de Indonesia os va a sorprender mucho, amigos. ¡Wow! ¡Joder! Casi se me come el capullo ese. Mira las motos de la policía, qué impresionante, ¿eh? Así estilo Harley Davidson, están guapísimas. Bueno, esto es la cosa más rara que he visto en todo lo que llevo de viaje. He encontrado un cementerio chino. Una locura, mira esto. Mira el detalle de los dragones y demás en la lápida. Hasta ahora he visto cementerios musulmanes que me recordaron, por ejemplo, cuando estuve en Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, que tienen esa misma forma, son lápidas muy pequeñas y tal. Pero estos son como mausoleos, ¿eh? De hecho, aquí podemos ver cómo está pues el difunto ahí, ¿no? Alzado en el terreno, esa especie de mausoleo. Mira, aquí vemos otra lápida, por ejemplo. Fíjate. Pero es todo el cementerio así. ¿Veis? Yo no sé esto a qué se deberá, sinceramente, pero bueno, iba por la carretera y me ha llamado muchísimo la atención. Creo recordar que originalmente, alguno me lo sabréis decir, pero creo recordar que originalmente las primeras civilizaciones vienen del sur de China, de la región de Cantón, de toda esta zona de Sichuan y demás también, que yo pasaré por ahí, entrado a China. Claro, pensad que aquí hay una minoría también budista y originalmente eran hinduistas. Entonces creo que estos serán los budistas de Indonesia, que son originalmente chinos. No lo sé, por deciros algo, ¿eh? El que sea más curioso que lo busque y que me diga un comentario. Pero bueno, dejémonos de muertos y vamos al lío. El muerto al hoyo y el vivo al pollo. ¡Vámonos! Salam Asiang.
Pues sí, se viene bajadita y lo nunca visto. Por carril bici. Madre mía, esto es lo nunca visto en Indonesia, ¿eh? No lo he visto hasta ahora, un carril bici en Indonesia. Esto debo de estar soñando. Bueno, estoy aquí en el pueblo de Batu y estoy flipando la que hay aquí montada. Yo no sé qué tiene este pueblo con la fruta, pero llevo un buen rato ya, que no sé si os habréis dado cuenta, que hay como decoración y hacen alusión a la fruta en la arquitectura del lugar y tal. Mira aquí la peña, mira que están con las carrozas, con los caballos, ¿eh? Que esto tiene que ser alguna historia cuando vinieron los holandeses, que se han quedado ellos probablemente con la tradición y ahora lo utilizan para turismo. Pero mira el personal, mira la calle aquí montada. Vamos a echar un vistazo. O sea, bueno, yo me voy a meter por aquí como Pedro por su casa. Y la peña ya flipa conmigo. Atentos a las caras del personal, porque aquí es que, olvídate, soy el único guiri. Encima del bicicletón que llevo, que parece un tanque, y aquí blogueando. Mira, mira el personal, cómo se giran todos. Vas a flipar. Solo más ya, vas a flipar, toda la peña. ¡Guau! ¡Qué mercadito que tienen aquí! Mira qué mercadito que tienen aquí, chaval. Está todo el personal comiendo, aquí que montan unos pinchitos. Mira qué pinchitos. Tienen hasta los globos para los nenes, una noria. Impresionante, impresionante. Menuda fiesta tienen aquí montada. Son unos disfrutones, como yo, por eso nos llevamos tan bien. Mira aquí, están hasta los Transformers, chaval. Qué locura es esta. Frozen y otro ahí, ¡buah! Están muy currados los disfraces, Bagus. Estoy aquí, venga a subir montañas. Aunque está siendo duro, el paisaje es precioso. Y por suerte aquí hace más fresquito. De hecho, me da la impresión de que va a llover de un momento a otro. En efecto, comenzó a llover. Bienvenidos, amigos. Os presento al Monzón del Sudeste. Empieza la fiesta. Hostia, se acaban de dar una hostia aquí de cuidado. Wow. Ok. Ya, Bakus, tira. Ok. Bueno, a mi espalda, No me arrollan de milagro. Se ha golpeado uno contra el otro, le ha enganchado la rueda trasera y se han ido al suelo, que ha hecho un estruendo. No me han arrollado de milagro. Locura. Con la lluvia, peligrosísimo con la lluvia. Hay que tener un montón de cuidado con los vehículos. Bueno, me he parado aquí a comer en un restaurante de carretera, ya que se está cogiendo la lluvia y tal, y no he comido nada aún. Así que me he pedido nasi pechel, un zumito de naranja, helado, y el arrocito pechel creo que es el arroz al vapor con mantequilla de cacahuete y tal. No estoy muy seguro, me la he jugado sinceramente. Hay que llenar el buche, que aún queda camino por delante. Llevo como 40 kilómetros y enseguida será de noche. Así que vamos a ver qué somos capaces de hacer hoy. Bueno, por cierto, he estado hablando con Ali, con quien tuve el placer de escalar el Monte Ijen, no sé si os acordaréis, y fijaros lo que me dice. Le he preguntado por escalar algunas montañas, algunos volcanes, y me destaca en mayúsculas. Me dice, lo mejor es que no escales ninguna montaña ahora, el monzón está al caer, o pregunta a los locales cuál es el sitio más seguro para acampar, porque yo le estaba preguntando para hacer acampada salvaje en el Merapi, que es el volcán de Yogyakarta, ya que tengo entendido que se puede ver también lava ahí. Pero se ve que ahora con el monzón puede ser una liada, y esto que me lo diga alguien que le gusta escalar montañas y tal, pues habrá que seguir la recomendación. Así que vamos a ver cuánto se complica el asunto con la lluvia. No tengo ni idea de cómo va a ser esto, sinceramente. Tika Plus Ribu. Bueno, esta es la chica que se ha encargado del negocio. Fijaros la chica que llevaba el negocio. Es la que ha cocinado, la que me ha hecho el arroz con nasi pechel. Ena, terima kasih. Mira la nena, Una nena que lleva el negocio ya sola. Impresionante Indonesia. Terima kasih. Ena makanan. It's okay. Bagus. For you. Terima kasih. Se me encoge el corazón cuando veo a niños tan pequeños teniendo que trabajar como esta niña, tío. Se me encoge el corazón, de verdad os lo digo. El mundo es un lugar oscuro, preciosamente oscuro. Pues esta gente aún así es
Es preciosa, son las personas más humanas que te puedes echar a la cara, pero es muy injusto que por la avaricia de unos pocos, que el resto tengan que vivir tantas penurias. Es muy injusto. Mira cómo crecen los árboles por aquí, qué pura salvajada. Mira qué pura salvajada. Crecen en una pared vertical. Si esto no es lo más impresionante que has visto en tu vida, tú dime. ¡Qué paisaje hoy! Esto se está yendo de madre. Es un paisaje impresionante hoy. Bueno, chavales, mirad lo que he encontrado. Un dragonaco aquí. ¿Esto qué locura es? Llevo 50 kilómetros hoy. Y está empezando a llover, la verdad, todo el rato, así de forma intermitente. No es una lluvia muy bestia, que digamos, pero ya es de noche, como veis, prácticamente, y he visto este sitio al lado de un pueblito y no me lo he pensado. Esto está techado justo bajo el dragón, así que creo que lo que voy a hacer es, ahora en cuanto anochezca completamente, me plantaré la tienda ahí. Tengo aquí en el pueblo justo restaurantes donde puedo ir a cenar y comer, así que de categoría. Y tengo todo cubierto y fijaros el paisajón, fijaros la vista que tengo aquí alrededor, ¿eh? Mira, aquí están estas chicas muy amables con las que me tomo una foto sobre... Y nada, fijaros lo que es esto, qué vista, chavales. Ya. Muljorejo di sini? Iya. Muljorejo Naga. Iya. Naga simbol. Iya. Ah, saya seorang Espanyol. Oh, Spanyol. Ya, jalan di sepeda du Surakarta solo. Ya. Mira, pues me están diciendo aquí las chicas que el pueblo este se llama Muljorejo y el dragón, que se dice Naga en indonesio, es el símbolo del pueblo. Por eso que lo veamos aquí. Pero mirad qué impresionante cómo está la cabañita aquí con las garras. De hecho, este es otro posible techado a unas malas. No, esto es muy estrecho. Pero vaya, que sin problema, chavales. Con esta maravillosa vista, mira, fijaros, tengo hasta unos tronquitos aquí. Mira qué gozada de tronquitos. Están anclados al suelo, ¿eh? Brutal. Con este paisajazo. Yo me voy a pillar algo de papear y me voy a sentar aquí en el tronquito con esta vista. Y se acabó. Pero estoy súper contento, la ruta pinta espectacular. No he cubierto la distancia que me hubiera deseado. Como sabéis, quería cubrir 80 kilómetros, he acabado haciendo 50, pero es que 900 positivos. ¿Tú sabes lo que son 900 positivos en 50 kilómetros? Insisto, esto es el anillo de fuego del Pacífico, es la región más volcánica del planeta. Solo Indonesia tiene el 75% de los volcanes del mundo y más de 130 están activos. Esto es una locura para bicicleta, una locura. Aquí lo tenemos, fideitos con huevo y mi rico susuyaje. Todo es con huevito, como verduras y... ¡Wow! ¡Cómo canta!
Wow, bagus, bagus. Wow. Semi puspito ing taman sari manglok manusong wangi kalawan mulane dadari lintang-lintang pancerano antariksa ami bui ayu sang rino kinanti